vamos a empezar a hablar acerca de una serie a la que he titulado Conociendo al Dios de la Biblia. Queríamos compartir una palabra, queríamos edificar al pueblo de Dios. Y el Señor me dijo que muchos conocen Biblia, conocen de la Biblia, han oído hablar de Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y esa es la gran diferencia. Por eso es imprescindible conocer a Dios. ¿Para qué? Para poder entender sus planes, para poder entender sus propósitos, para poder entender sus caminos. Si usted no conoce a Dios correctamente, es imposible que usted pueda entender lo que él hace y cómo lo hace. Así que esos que recitan la Biblia también y que hablan de esos versículos, hay incluso los que tienen hasta certificados de graduación, pero la pregunta para ellos es, ¿realmente conoces a Dios? ¿Lo conoces como Él es? Porque para conocer a Dios no solo hay que conocer quién es Él, sino cómo es Él y de lo que Él es capaz de hacer. Para ello hay que conocer su carácter, su naturaleza, su esencia. No podemos decir que conocemos a alguien cuando usted no conoce nada más que las cosas superficiales que afloran en la persona, porque el carácter de la persona es lo que nos dice quién es esa persona, quién es esa persona dentro y fuera de la Escritura. Así que es importante conocer a Dios. No, muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y vamos a comenzar esta serie estudiando sus atributos, los atributos de Dios. ¿Para qué? Para conocerle mejor. Y es importante esto. Lo primero que debemos entender es que Dios es consistente a través de la Escritura. Dios es el mismo Dios en Génesis y a través de los 66 libros de la Escritura hasta Apocalipsis. Dios no es un Dios aquí, otro allá y otro allá. Dios no cambia. O sea, los hombres cambiamos de opinión, los hombres podemos hacer cualquier cosa, los seres humanos, por ser seres humanos imperfectos, podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de sentir, pero Dios no. Dios es un Dios consistente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha decidido que Él no quiere cambiar, Él no va a cambiar, Él es el mismo Dios. Y por tanto, en toda la Escritura vemos que es un Dios consistente, en Él no hay sombra de variación y por eso podemos confiar en su palabra, porque la que dio ayer está vigente hoy y va a estar vigente mañana. Y eso es importante de entender. Así que yo quiero que usted vaya a entender que Él no ha cambiado de opinión, que Él no ha dejado de ser Dios. Por tanto, sigue demandando las mismas cosas de su pueblo. O sea, el Dios que pidió algo de usted ayer no va a cambiar de opinión hoy simplemente porque usted no se lo quiera dar. Estamos claros en eso. Así que yo quiero hoy que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y dice la palabra de Dios, y este es un versículo tremendo, está tan vigente hoy día como nunca antes, yo creo. Fíjese bien cómo empieza. No, o sea, te está dando una negativa ya Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo. Escucha bien, lo primero que Dios le dice a su pueblo es no te unas en yugo desigual. ¿Okay? ¿Por qué? Con un incrédulo. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. La justicia no puede ir de la mano de la injusticia porque es imposible. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Es imposible. La luz no puede tener comunión con las tinieblas. Imposible. Cuando la luz llega, las tinieblas se van. Versículo 15. ¿Y qué concordia? Escuche bien, Cristo con Belial. Estuve chequeando varias de las traducciones que encontré y una de las traducciones dice, ¿qué comunión entre Cristo y Satanás? Así que es importante entender esto. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es importante que usted entienda que una vez que el creyente tiene cierto acuerdo con el incrédulo, siempre el creyente va a terminar creyéndole al incrédulo. Y el incrédulo termina, ¿verdad?, pues influyendo en el creyente. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo? Y esta palabra está impresionante, acuerdo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
Aquí el apóstol Pablo está dejándole saber al pueblo de Dios, usted es templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Por tanto, nosotros no podemos darle lugar a los ídolos, no podemos darle lugar a Belial, no podemos darle lugar a Satanás en nuestra vida. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Este versículo impresionante, escúchalo bien, porque de aquí, a partir de esto, está nuestra enseñanza. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. Importante, hay varias cosas que están en este versículo, es una porción de la Escritura, como le dije, la busqué en varias versiones, pero todas se enfocan en lo mismo y todas terminan de la misma manera, el Señor Todopoderoso. Para empezar, dice el Señor Todopoderoso no tiene comunión con Belial, no tiene comunión con los incrédulos. El Dios Todopoderoso, aquel que es el Dios celoso de la Escritura, no hace tratos con los incrédulos, no hace tratos con los hijos del diablo, no hace tratos con demonios, no entra en acuerdo con nada de esto. Y dice, ¿y qué les dice? Apartaos de ellos si usted quiere que yo habite entre ustedes. O sea, yo voy a habitar, yo voy a caminar entre ustedes, pero tienen que apartarse de lo inmundo y yo seré para ustedes Padre y yo seré el Señor Todopoderoso. Impresionante. Este pasaje deja claro que muchos han oído de Dios, saben mucho de Él, pero no lo conocen a Él. Ningún creyente que conoce bien a Dios entra en trato con el enemigo, entra en trato con las tinieblas, llámese como se llame, ¿verdad? Usted le puede llamar tolerancia, amor por el perdido, amor por la prostituta, por el homosexual, llámelo como usted quiera, ¿verdad? Ellos también le están llamando de la misma manera, pero esto claramente deja esto aparte. Dice, y todas las versiones dicen lo mismo, el Señor Todopoderoso. El que le dice a su pueblo que se aparte del mundo, el que le dice a su pueblo que se aparte del diablo, de las tinieblas, es el Dios Todopoderoso. Escuche bien, el Dios Todopoderoso. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acerca de un atributo de Dios. Dios Todopoderoso. No solo es su nombre, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a oír, oh, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, pero no solo es su nombre, es un atributo de Dios. Y esto es importante de entender. Cuando el apóstol Pablo habló que somos templo de Dios viviente, se estaba apoyando en otra porción de la Escritura, se estaba apoyando en un pacto hecho por Dios a Abraham, años antes, cientos de años antes, ya Dios había establecido un pacto con Abraham y ese pacto establecía casi las mismas cosas. Y vamos a hablar de esto porque es importante. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis y vamos a ver el capítulo 17, versículo 1 y 2. Le estoy esta noche enseñando, no le estoy predicando, no le estoy exhortando, pero yo quiero darle a usted una herramienta para que usted pueda pelear sus batallas. Así que estamos hablando en esta noche de los atributos de Dios. Vamos a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Y aquí tenemos Génesis, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Escuche bien, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Les recuerda esto? En 2 de Corintios 6 viene el Señor y le dice al pueblo, apártate de lo inmundo, no tengas trato con ellos y yo te seré padre. Y aquí le está diciendo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¡Wow! Aquí es donde Él se revela por primera vez como Jehová. Dice Jehová, el Dios Todopoderoso.
en realidad en toda la escritura, todo lo que era el Antiguo Testamento, encontramos que los tratos de Dios con el pueblo eran a través del Shaddai, a través del Dios Todopoderoso. No es hasta hasta Éxodo 3:14 en que Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Pero aquí vemos que a partir de todas las escrituras nos encontramos como que aparece la palabra Jehová, cuando en realidad se le atribuye que por ser Moisés quien escribió el libro de Génesis, está usando esa palabra porque ya él la había conocido, porque a él se le fue revelado en el libro de Éxodo. Cuando él se va hacia atrás y escribe, ¿verdad?, el libro de Génesis, usa la palabra Jehová, pero en realidad quien estaba en todo ese tiempo haciendo los tratos con el pueblo de Dios era el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué tenía que ser el Shaddai? Porque él tenía que mostrarle a su pueblo quién era por medio de lo que él era capaz de hacer. Muchos de nosotros no conocemos tanto a Dios por sí mismo, sino por lo que él hace. Y tenemos que cambiar un poco esa percepción. En ambas ocasiones, él habla de mantenerse apartado del pecado y de caminar rectamente delante de él. Note que el Dios de pacto no es Jehová, no es el Shaddai, no es Jireh, no es el Dios Todopoderoso. Y es importante, pero a esto vamos a regresar más adelante, ¿verdad? A lo que es el Dios de pacto, que es el Shaddai. De acuerdo con los estudiosos de la escritura, este nombre es el más antiguo de Dios, ¿verdad? Es el primero con que se dio a conocer. Y es un nombre compuesto, como la mayoría de los nombres de Dios son compuestos, y vamos a ver un poquito esto, porque ha habido, cuando me puse a estudiar acerca de este nombre, encontré que ha habido mucha controversia acerca del origen de este nombre y de su significado, así que hay varias teorías, pero le voy a dar alguna de ellas para que usted entienda, y pues vamos a ver cuál es la más aceptada incluso por los rabinos. La primera dice que por supuesto, se compone de dos nombres. Primero es él, la palabra él, que siempre es designada para Dios y habla de fuerza, habla de poder, habla de omnipotencia. Ese es él. Pero el Shaddai, lo que es la porción del Shaddai, ahí es donde hay varias traducciones, donde el origen está bastante difícil de encontrar, porque supuestamente es una palabra que se parece en el hebreo original, en el arameo, está en el árabe, está en los sumerios, aún en Egipto es una palabra bastante difícil, con ciertas y pequeñas variaciones, pues cambia el significado. La primera de las traducciones es destructor y hablan de que el Dios destructor. ¿Por qué destructor? Porque era un Dios que tenía que destruir ídolos, era un Dios que destruía todo lo que pasaba, todo lo que era contrario al pueblo de Dios, o sea, lo conocían como el Dios destructor. También está otra traducción que es el Dios de las montañas. Escuche, este es tremendo y me gusta también porque el Dios de las montañas se le empezó a llamar a Dios por causa de que se encontraba cara a cara con Moisés en la montaña. O sea, para tener un encuentro real y verdadero con él, había que subir a la montaña. Por eso le empezaron a llamar el Dios de la montaña. También se dice que la palabra Shaddai, cuando le quitan una de las D, quiere decir pecho. Y es una de las traducciones que más se ha venido aceptando, porque sugiere, la palabra pecho sugiere que es un Dios que derrama su amor, que derrama su misericordia, que derrama bendición. Es uno que nutre, es uno que suple, es uno que satisface a su pueblo, es uno que derrama abundantemente sobre las necesidades de su pueblo para suplirla. Esta es una de las traducciones muy más aceptadas acerca de Shaddai. También se considera que esta traducción como pecho quiere decir fuente inagotable. Fuente inagotable. Quiere decir que Él siempre va a estar supliendo las necesidades de su pueblo. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos exactamente los significados y podamos ver lo que Dios está tratando de decirnos. Porque Él nos está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy la fuente inagotable de donde van a venir
todas las cosas que tú necesitas. Yo voy a suplir todas tus necesidades. Y esto es importantísimo. Necesitamos tener esa revelación. Para los rabinos, el Shaddai no solamente quería decir esto mismo, quería decir el Dios que bendice, el Dios de poder, pero tenía un significado más, y era el significado de suficiente. Increíble y maravilloso. Según los primeros rabinos, los estudiosos de la escritura, dice que durante la Pascua, una de las cosas que Dios, de las instrucciones que Moisés recibió en el original hebreo, dice, es suficiente con que hagan esto. O sea, de ahí es de donde el origen de esta traducción, y quiere decir que Dios es suficiente. Para ellos, Dios fue tan suficiente que Él estableció los límites. Cuando Él creó los cielos y la tierra, le dijo, esta montaña llega hasta aquí, es suficiente, no quiero más. Cuando creó el universo entero, dijo, es suficiente, hasta aquí, no va más allá de donde Él deseó que fuera. Él puso los límites, Él estableció lo que era suficiente. Entonces, por eso para los rabinos, el Shaddai significa el Dios todopoderoso y todo suficiente. Para nosotros los hijos de Dios debería de significar lo mismo, el Dios todopoderoso y el Dios todo suficiente. El que dice, es suficiente el dolor, es suficiente la enfermedad, hasta aquí llegó, ahora me toca a mí, ahora voy a suplir, ahora voy a sanar, ahora voy a liberar, ahora voy a hacer aquello que yo quiero hacer. Este es el Dios que estamos hablando del Dios que es suficiente, del Dios todopoderoso, de El Shaddai. No existe un problema lo suficientemente grande para Dios. O sea, yo no sé usted, pero me gusta saber que Dios es suficiente, que no hay un problema suficientemente grande para que Dios no lo pueda manejar. Cuando Dios dice que es todo lo poderoso, lo que en realidad está diciendo es Dios omnipotente. Estamos hablando del Dios omnipotente y vamos a hablar de la omnipotencia de Dios porque es uno de los atributos de Dios. Omnipotente significa que puede hacer todas las cosas. La omnipotencia es uno de los atributos inherentes a Dios y solo a Dios. Escuche bien, es importante entender esto. No hay nadie más que haya podido demostrar que es omnipotente. ¿Ok? Así que vamos a la escritura y vamos a ver lo que dice Jeremías 32 en el versículo 17. Mire lo que dice. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No, ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27. Continúa. He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entienda bien. Aquí no vemos el concepto de omnipotente, o sea, no está escrita la palabra, pero está hablando del concepto, lo está describiendo, nos describe a este Dios como el Dios todopoderoso y más que suficiente. Ahora, vamos a enfocarnos en tres de los atributos de Dios que solo le pertenecen a Él y que nadie más los ha podido demostrar, como le dije anteriormente, que lo tiene. Y lo primero que vamos a hablar es de la omnipotencia de Dios. También vamos a hablar de la omnisciencia y de la omnipresencia. Es un tema muy extenso, estoy segura de que no lo vamos a estudiar todo hoy, así que lo vamos a ver poco a poco. Es mi intención que usted aprenda realmente a conocer a Dios, pero que lo conozca como Él es, como Él, lo que es capaz de hacer, no como nosotros nos lo imaginamos o como quieren que nosotros lo entendamos, que no los quieran presentar. No, yo quiero que usted conozca al Dios de la Biblia, el Dios que se presenta a sí mismo, el Dios que nos deja conocer cómo Él es por medio de su palabra. Así que vamos a empezar por definir qué es lo que es omni. Y comúnmente es usado como un prefijo, o sea, algo que va delante de otra palabra, y para significar o para dar la connotación de todo. Significa cada uno y todo, o sea, cada uno y todo a la misma vez. Cada persona y todos, o sea, es un concepto un poco abstracto, pero significa todo, denota una totalidad o una relación con todo. Este término no lo va a encontrar, como le dije, en la escritura,
Pero allí está el concepto y también su significado. Además de que nunca nadie lo ha podido refutar. Usted puede encontrar cualquier escritura, cualquier incrédulo, cualquier que haya estudiado la escritura y nadie ha podido refutar la omnipotencia de Dios. Así que primeramente vamos a definir qué es lo que es un atributo. Y un atributo es cualquiera de las perfecciones propias, escuche bien, de la esencia de Dios. Esto es lo que los teólogos le dan la definición atributo. Dicen que es es cualquiera, o sea, cualquiera de las perfecciones, porque Dios es perfecto, que son propias y únicas, que no solamente le pertenecen a Dios por su esencia. Un atributo es la propiedad o cualidad de un ser. O sea, eso que solo es suyo, esas cosas que lo definen a usted. Es la característica o el símbolo que representan a alguien. Muchas veces hay gente que usted escucha que dice, oh, es un pan de tan bueno que es. Bueno, ese es el atributo de esta persona. Es una persona buena, es generosa, pues ese es su atributo. Es además la cualidad que denota el carácter de alguien. Es algo que denota su carácter. Esa persona es airada, siempre está buscando problemas. Bueno, eso es lo que denota su carácter, una persona airada, una persona irritable. Y eso es lo que usted y yo debemos entender, que atributo es algo que nos define, es algo que le muestra a los demás quiénes somos y cómo somos. Entonces, para usted conocer bien a una persona, debe tener conocimiento, debe tener una relación cercana con los atributos de esa persona. Y estamos ya hablando aquí de carácter. Y recuerde que carácter es lo que define a una persona, es lo que muestra quién es y cómo es esa persona, cómo es dicha persona. Muchas veces creemos que conocemos a una persona, pero de repente la vemos reaccionar bajo presión de diferente manera. De repente una persona que ha estado actuando de una forma, viene una situación en su vida y esa persona cambia totalmente y usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué cambió? No, esa persona nunca cambió. Lo que sucede es que nuestro verdadero carácter es el que sale cuando estamos bajo presión. Nuestro verdadero carácter es el que mostramos cuando estamos bajo aflicción. Nuestro verdadero carácter es el que ponemos y enseñamos al mundo cuando le dejamos ver quiénes somos, cuando abrimos a veces nuestra boca y dejamos salir cosas que a nadie le gusta y usted se ofende porque usted dice, yo tengo todo el derecho a hablar lo que yo quiera. Bueno, estás enseñando tu carácter, estás mostrando lo que llevas por dentro. Tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros realmente no hemos sido cambiados y transformados por medio del poder de Dios, de la palabra de Dios, vamos a demostrar que nuestro carácter sigue siendo el mismo, que el viejo hombre lo llevamos por dentro, aunque nos revistamos con una ropaje de espiritualidad. Así que usted y yo tenemos que hacer mucho cuidado. Nuestro carácter es lo que realmente somos por dentro y no lo que llevamos por fuera. Nuestro carácter es lo que sale, nuestro verdadero carácter sale cuando estamos bajo presión, cuando le mostramos al mundo quiénes somos, cómo reaccionamos ante los problemas, ya sean buenos o malos, cómo reaccionamos ante las bendiciones de Dios. Si cuando somos bendecidos nos apartamos de Dios, entonces no estábamos buscando a Dios por quien Él es, sino por lo que Él puede darnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y hablando de carácter, pues usted cuando se conoce los atributos omni, que normalmente se le atribuyen a Dios, se puede entender mucho mejor a Dios, se puede entender su naturaleza, se puede entender su majestad, se puede entender su grandeza, se puede entender cómo Él actúa, cuáles son sus planes, cuál es su voluntad, pero para ello tenemos verdaderamente que entender los atributos de Dios. Por eso es tan importante conocer el carácter de Dios. Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios omnisciente y Dios es un Dios omnipresente. Significa que Dios conoce todas las cosas, que Dios está en todo lugar a la misma vez y sobre todo que Dios puede hacerlo todo. Escucha bien, Él todo lo puede. Ahora, escuche, una de las razones por las que el pueblo de Dios a veces no entiende muchas cosas y se queda corto y siente que faltan cosas en su vida es porque no tienen una revelación completa de quién es Dios. Muchas veces el pueblo de Dios, los hijos de Dios tienen una revelación porque Dios se presentó a sí mismo como Jehová Jireh y le trajo una provisión en un momento dado de sus vidas y le proveyó para su necesidad. ¿Y qué sucede? Que ellos conocen a Dios como
como Jehová Jireh, el proveedor. ¿Y qué sucede? Que entonces no tienen una relación con el Dios omnipotente, con el Shaddai, no conocen a Jehová Rafa, el sanador, no conocen a el Olán, el Dios soberano. Entonces tienen una revelación limitada de Dios y por eso reciben bendiciones limitadas de Dios. Por eso no saben relacionarse verdaderamente con Dios. Porque cuando usted conoce todas las facetas de Dios, cuando usted conoce a Dios en toda su plenitud, usted va a tener una mejor relación con Dios. No solamente esto va a ser, usted va a tener una mejor relación con Él, sino que va a entenderlo, va a poder conocerlo, va a poder aprender a escuchar su voz, a caminar con Él y sobre todo su fe y su confianza en Él va a ser completamente fortalecida. Usted va a conocer a Dios de otra manera, pero muchas veces nuestra relación con Dios es limitada porque está basada en una revelación limitada de quién Dios es. Por eso es que le estoy enseñando acerca de este tema. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué yo quiero que ore por mí? Yo quiero que me diga que voy a recibir mi bendición. Bueno, pues para tú recibir tu bendición, tu fe tiene que ser fortalecida y tú tienes que saber en quién el Dios en que tú has creído. Porque si tú no crees en Él, ¿cómo vas a recibir de parte de Él? La gente tiene una idea limitada de lo que es Dios, de quién es Dios. Así que lo primero que vamos a estudiar es el Dios omnipotente. Hemos estado hablando toda esta noche acerca del Dios omnipotente. Hemos estado hablando del Shaddai, del Dios todopoderoso, del poder de Dios. Y esto, el Dios omnipotente, significa que Dios todo lo puede. Primero, Dios es soberano, Dios es supremo, Dios es altísimo y Dios es absoluto. Todos estos son sinónimos de la omnipotencia de Dios. Escuche bien, soberano, altísimo, supremo o absoluto. Es imposible conocer el poder de Dios sin entender la omnipotencia de Dios. Hablamos del poder de Dios, pero no entendemos la omnipotencia de Dios. Y esto es importante, es decir, que Él puede hacer todas las cosas que Él es capaz de llevar a cabo, o sea, cualquier cosa, pero relacionada con su naturaleza. Escuche bien. Escuche porque esto es importante que usted lo entienda. Dios puede hacer todo aquello que está relacionado con su naturaleza, que le es inherente a Él, porque Dios no deja de ser Dios. Nunca ha dejado de ser Dios, nunca ha dejado de estar en su trono. Y Dios, le dije desde un principio, es consistente. Él no va a dejar de ser Dios para hacer algo que va en contra de su esencia, de su naturaleza divina, en contra de su carácter. Ese no es el Dios. Él puede hacer todo aquello consistente con ese carácter, consistente con esa naturaleza. Por ejemplo, puede crear el universo con todo lo que está al alcance de su vista. Eso lo puede hacer. Y hasta el día de hoy, por más Big Bang teorías que hayan traído, nadie ha podido explicar cómo se crearon los cielos y la tierra. Ellos pueden, todos los grandes científicos, todos esos humanistas, todos aquellos que han estado tratando por todos los medios de explicar la creación, no han podido. Y la razón es bien sencilla. Dios lo hizo. Dios puede crear un bebé en el vientre de su madre. Igual, los científicos todavía no han podido explicar cómo un espermatozoide se une con un óvulo, se empiezan a dividir células y a crear células y a crecer un bebé de esa. No hay forma. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios puede hacer algo así. Puede crear un órgano, un cuerpo. Él te puede dar un hígado. ¿Qué necesitas? Un hígado, un corazón, un hueso. Yo no sé lo que tú estés necesitando, pero Dios lo puede hacer porque en Él hay poder creativo. Puede crear dinero aún en la boca de un pez. ¿Cómo no te va a proveer para tus necesidades? ¿Cómo no de repente te va a llegar un cheque de alguna parte y vas a poder pagar tu renta o vas a poder cubrir tus necesidades básicas? Déjame decirte que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él lo hace simplemente porque Él es Dios. Él puede darle órdenes a la naturaleza. Tormenta, cálmate, cállate. Hasta aquí llegaste. Qué sencillo fue para Dios. Pude decirte, hey, escúchame, animalito, trágate a ese profeta desobediente que no quiso ir a evangelizar. Simplemente, así mismo, creó un pez lo suficientemente grande para que se tragara a Jonás. Entonces, ese es el mismo Dios que le dijo, párate la lluvia, se cierran los cielos, ni una gota, ni lluvia, ni rocío. Es el mismo Dios que dijo, descienda fuego del cielo y ahora vamos a quemar esto. Y es el mismo Dios que dijo, llueve. Así de sencillo. Ese es el Dios omnipotente. Estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de la omnipotencia de Dios.
que nadie puede ir en contra de ella. Nadie ha podido hacer ninguna de estas cosas. Si usted puede probarme de que los científicos, los políticos, los grandes hombres, millonarios, billonarios, no importa cuánto millones tengan, hayan podido hacer algo así, entonces yo voy a empezar a alabarle y a glorificar a esa persona. Mientras ellos no, entonces yo voy a seguir adorando y alabando y exaltando al Dios Todopoderoso, al Shaddai. Ese es el mismo Dios que puede sanar al enfermo. Es el Dios que cualquiera que sea la enfermedad, cualquier virus, cualquiera que venga, a mí no me importa. Yo no tengo problema con los virus. Los virus pueden venir e irse. Y no estoy en contra de nadie. No estoy siendo insensible con la enfermedad de nadie. Yo todo este tiempo en que han estado el virus, he estado confiada en mi Dios, cubriéndome con la sangre de Cristo y creyendo que ese virus no me tocará. Creyendo que ese virus no me tocará. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios, a su palabra. Usted y yo debemos creerle como hijos de Dios, debemos creerle a Dios y su palabra. Creer lo que Él dice, no solo porque lo dice, sino porque Él es Dios. Punto. Él es Dios. Él puede liberar al cautivo. Y cuando hablamos de cautivo, no estamos hablando del que está detrás de una cárcel. Estamos hablando del cautivo que está cautivo de una depresión, que está atado en el temor. Estamos hablando de aquel que está cautivo en una depresión, en un temor, en una atadura de alcoholismo, en pornografía. Estamos hablando de aquel que está atado en cualquier forma. Hay muchas y diversas formas de atadura. Ese es el Dios que yo creo, el Dios todopoderoso, el Dios que le dice, sé libre y sé libre en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que vino a libertar a los cautivos, a sanar al enfermo. Ese es el Dios que yo he creído. Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, puede hacer aquellas que están solamente, ¿verdad?, relacionadas con su carácter, que son inherentes a su carácter. Y aquí viene bien importante que hagamos la diferencia, porque Dios no puede pecar. Dios es santo, santo, santo. La escritura lo habla claramente. El Dios santo, santo, santo no puede pecar. No puede. Él no puede pecar. Va en contra de su naturaleza. Va en contra de su esencia. Va en contra de su carácter. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no es mentiroso. Él no puede mentir. Bien claro deja establecido en la escritura que el padre de mentira es el Satanás, es el diablo. Él no puede mentir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una vez más te lo digo, Dios es consistente en toda la escritura. Dios no va a dejar de ser Dios. Entonces Él no va a mentir porque va en contra de quien es. Dice la escritura que Él es verdadero, que Él es verdad. Entonces no puede mentir. Mire lo que dice la palabra de Dios y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Y vayamos al libro de Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Y dice el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, escuche bien, Él quería mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Primeramente, usted y yo somos los herederos de la promesa y la inmutabilidad se refiere a que Él no cambia. Su promesa es la misma, sigue siendo vigente ayer, hoy y mañana, no va a cambiar. Y dice, y habla cuando se refiere a consejo, consejo es su palabra, es su promesa, es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Su consejo no cambia, su consejo es inmutable. Y dice, interpuso juramento, o sea, Él juró por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Estamos en el versículo 18. Sí, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, la inmutabilidad de Dios. Estamos hablando de inmutabilidad. Dice que es imposible que Dios mienta. O sea, el hecho de que Dios no mienta, eso aquí nos dice dos cosas que son inmutables. El hecho de que Él no miente y su palabra. Dos cosas inmutables. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Dice que en Él no hay sombra de variación. Por tanto, Dios es inmutable. Dios no miente. Dios no es uno ayer y otro hoy. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y aquí la escritura dice que Dios no miente. Entonces, por el hecho de que su palabra sigue siendo firme, de que su palabra es inmutable, el hecho de que es imposible que Dios mienta, usted y yo podemos creer esa palabra. Mire, esto es impresionante. Este versículo
versículo es sumamente poderoso. Nosotros dice aquí que podemos tener esperanza, que podemos realmente creer que somos herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Esto es increíble. Él es Dios todopoderoso, pero no puede violar su propia naturaleza. Él no va a violar su esencia. Así que Dios tiene el poder para escoger y llevar a cabo solo aquellas cosas que son consistente con su carácter, con su perfecta naturaleza. Así que para ti, para mí, este versículo es importante. Podemos creer las promesas de Dios, podemos creer la palabra de Dios, porque si Dios lo dice, lo va a cumplir. Si Él te dio una promesa, quiere decir que la va a cumplir, porque es imposible que Dios pueda mentir. Así que esto es importante. El hombre peca, el hombre cambia de opinión, el hombre miente, pero Dios no. Lo que Él promete, Él lo cumple. Él va a cumplirlo porque Él no puede dejar de ser Dios. Él no puede dejar de ser quien Él es. Y esto es un atributo inherente, escuche bien, a la omnipotencia de Dios. Escuche, es importante. Entonces tenemos que conocerlo por medio de su poder, de lo que Él es capaz de hacer. Y Él es capaz de cumplir una promesa que te dio. Él es capaz de sanar al enfermo. Él es capaz de libertar al cautivo. Él es capaz de rescatar al perdido. Él es capaz, Él es capaz. Él puede hacerlo todo, pero Él escoge hacer aquello que va de acuerdo a su naturaleza, que es consistente con su naturaleza. Por eso, para creer en Él, por quién es Él, es otra dimensión de fe. Escuche bien. Cuando usted le cree a Dios porque Él es el Dios omnipotente, cuando usted le cree a Dios porque usted sabe que Él es capaz de hacer todas las cosas, cuando usted le cree a Dios sabiendo que Él no puede mentir, cuando usted le cree a Dios de esa manera como el Dios omnipotente, entonces usted ha ido a otra dimensión de fe, donde su fe es imparable, donde usted va a lograr todas aquellas cosas que le cree, porque usted sabe que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y es importante, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener fe en Dios, pero debemos tener nuestra fe puesta correctamente, porque muchos no reciben, porque aunque hacen declaraciones de fe, realmente no conocen el objeto de su fe, no conocen a ese Dios todopoderoso y de lo que Él es capaz de hacer. Es importante que lo entendamos. Quiero leerle otra porción de la escritura y me va a tener que disculpar por todo esto, pero yo quiero darle un fundamento correcto de quién es el Dios de la Biblia. No me importa lo que estén hablando allá afuera, no me importa lo que estén diciendo allá afuera. Yo quiero que usted conozca al Dios de la palabra de Dios, el Dios que se muestra en la escritura, el Dios que se nos presenta a Él mismo y nos deja saber quién Él es. ¿Qué es de lo que Él es capaz de hacer? Mira, aquí tenemos Isaías 40, vamos a ver versículos 28 y 29. Y mire lo que dice Isaías 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es increíble. Estas son solo las demostraciones de poder. Son demostraciones de poder. Lo que Él puede hacer. ¿Sí? Creó los cielos y la tierra. Le dio vida a Adán. Sopló aliento de vida en Adán. ¿Y qué hizo? Formó a la humanidad, al ser humano. Y le dijo al mar: hey, sepárate. Mi pueblo tiene que pasar por aquí. Hey, arena, sécate. Demostraciones de poder. Estamos hablando de demostraciones de poder. Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera, pero Él escogió usar su poder para bendecir, para favorecer a los suyos. Esto es lo que hace Dios. Tiene el poder para perdonar pecados. Oh my God. Ese es el mayor poder que Él puede hacer. Tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para poder hacer algo. Tiene poder para resucitar a los muertos, pero también tiene el poder de hacerte libre, el poder de ayudarte en cualquier circunstancia. Eso es lo que hace Dios. Dios tiene el poder para sanar, para restaurar, para liberar, para hacer lo que tenga que hacer. Mire lo que dice Romanos 16:20, dice lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Escuche bien, Dios nos da suficiente gracia. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. ¿Para qué? Para vivir apartados del pecado, para no caer en el pecado, para no caer en tentación, para vivir apartados de la inmundicia, como Él dijo, para caminar delante de Él todos los días de nuestra vida, para poder agradarle a Él en nuestro camino. Él nos da su gracia, ese favor que Él tiene para con su pueblo. Él todos los días nos la da. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir esa vida victoriosa, esa vida abundante que Él ya ha designado para nosotros. Eso solo lo puede hacer el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede sanar a una persona. Solo el poder de Dios la puede rescatar. Solo el poder de Dios la puede salvar. Eso solo lo puede hacer el poder de Dios. Y lo hace por gracia. Nos da todo por gracia. Y la gracia de Dios que hace, la gracia de Dios es el poder de Dios que es impartido a nuestras vidas para poder hacer aquellas cosas que en nuestra propia fuerza no podemos hacer. Eso es gracia. La gracia de Dios es el poder para abrir una puerta que se cerró delante de nosotros. Y cuando esa gracia viene, es el poder que abre esa puerta, aún con el menor esfuerzo de parte nuestra. Eso es lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios trabaja a favor del pueblo de Dios y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. El Dios Todopoderoso puede darte todo aquello que le pidas si está dentro de la voluntad de Dios. Es decir, si no va en contra de su naturaleza. Dios no te va a dar algo a ti que vaya en contra de la naturaleza de Dios. Y quiero ponerte otro versículo. Ya sé que le estoy dando muchos versículos esta noche, pero no quiero cerrar sin esto. Le voy a llevar a la escritura Juan 14, del 13 al 14. Mire lo que dice. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, wow, todo, fíjese lo que dice la escritura, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Wow, qué declaración tan poderosa. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Wow. Impresionante. Esto solamente pueden ser palabras que salen de la boca de un Dios que está seguro que Él puede darte todo aquello que tú le pidas. Solo un Dios que está seguro que Él tiene el poder para desatar aquellas cosas que tú le pidas puede hacer una declaración tan contundente como esta. Y para los hijos de Dios, esta promesa, oh my God, esta promesa es impresionante. Usted puede creerle a Dios simplemente porque Él tiene el poder para hacerlo. Tú le puedes creer a Dios porque Él tiene el poder para desatar lo que tú necesites. Él tiene el poder para hacer todas aquellas cosas que ya tú le estás pidiendo. Él dice, si lo pides en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Yo mismo me voy a encargar de que tú recibas eso que tú necesitas. Esto es sumamente importante. Para entender la magnitud de lo que este versículo significa, hay que entender el poder de Dios. Pero para entender el poder de Dios hay que tener revelación de lo que Dios es capaz. Y Dios es capaz de hacer todo aquello que tú necesites, todo aquello que es inherente a su naturaleza, todo aquello que habla del carácter de Dios, todo aquello que habla de la majestad de Dios, aquello que habla de la grandeza de Dios, aquello que dice que Él es el Dios creador de los cielos y la tierra, que quién puede venir delante de Él y hacer cosas más grandes que las que Dios ha hecho. Nadie. Nadie, pero ¿qué necesitas tú hoy en este día que Él no pueda darte? ¿Qué necesitas? Sanidad, provisión, sabiduría, paz, cambios en el carácter, yo no sé, salvación para tu familia, restauración para los tuyos. ¿Qué necesitas hoy que Él no pueda hacer? Si Él es el Dios Todopoderoso, si Él es capaz de hacer todo, absolutamente todo aquello que es inherente con su carácter. ¿Será la salvación inherente a su carácter? ¿Será la provisión inherente a su carácter? ¿Qué es lo que tú necesitas? Dios puede darte todo eso y mucho más. Eso sí, Él no puede darte aquello que tú no le pidas. Muchos no recibimos porque no pedimos. Santiago dice que no pedimos porque no pedimos, no recibimos porque no pedimos bien. Y Dios está esperando que le pidas en su nombre aquellas cosas que son consistentes a su carácter. Él dijo, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Empieza a pedir esa vida abundante para ti, los tuyos. Empieza a rescatar a los tuyos. Él dijo, yo y mi casa somos salvos. Bueno, pues entonces empieza a reclamar esa salvación para tu familia. Empieza a reclamar la restauración para los tuyos. No pierdas tiempo hoy buscando razones por las
las cuales ellos no pueden ser salvos. Déjame decirte, no hay ningún pecador que sea tan miserable que Dios no lo pueda salvar. No existe, ni tampoco hay un pecado que sea tan grande que Él no pueda perdonar. Dios perdona pecado. Él tiene el poder para perdonar pecado. Fue una de las cosas que sorprendió más a los judíos religiosos de su época y por lo cual lo condenaron, porque Él tenía el poder para perdonar pecado, para restaurar una vida. Y tal vez tú en tu casa dices, bueno, yo le entregué mi vida a Él, pero en el camino le he fallado una que otra vez. Pues lo único que tienes que hacer es ir a Él y simplemente llégate a Él y dile a Él, mira, te fallé. Simplemente me equivoqué en una decisión, hice lo incorrecto aquí o allá, yo no sé, cualquier cosa que tengas que entregarle a Dios hoy, entrégasela. Hay perdón en Él tiene el poder para perdonar y restaurar porque Él es el Dios todopoderoso. No puedo terminar esto sin referirme a algo que les anuncié desde un principio, que es el Dios de pacto. Allá en Génesis 17:1, el Dios de pacto le habla a Abraham y le hace un trato a Abraham. Por eso es que Él le dice, no hagas trato con las tinieblas, no hay comunión entre un crédulo y un incrédulo, entre la justicia y la injusticia. Y yo le voy a leer rápidamente estos dos versículos. Dice, era Abraham de edad de 99 años y cuando le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Este versículo es importantísimo para los hijos de Dios. Primero, esa es la primera vez que Dios se presenta a sí mismo como el Dios todopoderoso. Entendamos esto. Aquí es la primera vez que en la escritura que Dios se revela a sí mismo como el todopoderoso. Había estado teniendo relación él tuvo relación con Abraham, con Isaac y con Jacob como el Dios todopoderoso. Sin embargo, esta declaración fue hecha por distintas razones. Primero, aquí vemos que lo primero que nos dice la escritura es que Abraham tenía 99 años y había estado 25 años esperando por la promesa. Escucha bien donde quiera que estés en este momento, Dios quiere fortalecer tu fe. No importa cuánto tiempo hace que Dios te dio la promesa. No importa cuánto tiempo hace que Dios te prometió algo. Para Dios no existe el tiempo. Dios vive en la eternidad. No importa de qué tiempo hace la promesa. Sigue creyendo. Hoy en este día actuando por fe. Porque Él va a cumplir. Él es el Dios todopoderoso que cumple promesa a pesar del tiempo, a pesar de la circunstancia. Él sigue siendo Dios. Y Él te dice hoy, yo soy poderoso. Yo soy capaz de cumplir esa promesa. Segundo, Dios Todopoderoso es una declaración que precisamente dice eso. Yo soy capaz, yo puedo hacerlo. No importa qué tan difícil sea, no importa qué tan imposible sea para el hombre, no importa qué tan imposible sea para la ciencia. Yo sigo siendo Dios, yo sigo siendo el Dios Todopoderoso. Yo sigo teniendo el poder para crear, poder para cambiar, poder para transformar. Yo sigo siendo Dios. Y por último, bueno, no por último, pero también es una declaración para infundir confianza. Dios quiere que tú entiendas, Dios Todopoderoso, puedes confiar en mí sin importar lo que suceda. Yo sigo siendo Dios. Él lo va a hacer. Infunde confianza. Y también había una condición, sin embargo. Vemos aquí que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y esto lo voy a decir porque si no lo digo reviento. Aquí se están riendo. Para aquellos que están acusando de falso profeta, a cualquiera que está allá afuera, toda promesa de Dios es condicional, aún su pacto. Y Dios, vimos dos porciones de la escritura. Primero lo vimos acá, lo estamos viendo, ¿verdad? En Génesis 17 y lo vimos anteriormente en 2 de Corintios, versículo 6. Dice, sal de la inmundicia, apártate de la inmundicia, apártate de la maldad, apártate de lo malo. Anda delante de mí, sé perfecto. Aquí perfecto no habla de perfección en carácter. Usted y yo nunca vamos a ser perfectos. Perfecto es solo Dios. Está hablando de un carácter formado, de un carácter maduro. Y Dios está diciendo, si tú no cambias y no te sales de tus malos caminos, no esperes que yo te voy a bendecir. La gente hoy en día quiere vivir la vida loca. Perdone que se lo diga. Aquí ya se salió el machete. Quiere vivir la vida loca, pero que Dios le siga bendiciendo. Porque Dios es un Dios de pacto. Y se le olvida que el pacto tiene una condición. Como cualquier contrato. Tú tienes un contrato en la compra de tu casa. Tú la firmaste y el banco también. Y el banco te dijo, la casa es tuya cuando termines de pagarla. Entonces usted se pasa 6 meses sin pagarla. Viene el banco y se la quita. Usted dice, pero ¿por qué si yo tengo un contrato? Y tú dijiste que la casa era mía, pero no pagaste la renta. O tu hipoteca. Entonces te quedaste sin la casa. Aquí es lo mismo.
Dios dice, camina delante de mí, sé perfecto, apártate de las tinieblas, apártate de la inmundicia, no hagas yugo desigual y yo te voy a bendecir. Ese es el Dios todopoderoso. Dios no deja por inocente al culpable. Si hoy le has fallado a Dios en cualquier área de tu vida, simplemente ve a Él y dile, Señor, perdóname, te necesito. Vas a encontrar perdón y misericordia. Pero necesitamos apartarnos de los caminos que nos llevan a Dios. Por último, esta afirmación es sellada con pacto. Y recuerde, Dios es un Dios de pacto. Todo lo que Dios hacía en la Escritura lo hacía por medio del pacto. Pero el pacto no era hecho con otro Dios, sino con el Dios Todopoderoso, con el Shaddai. Así que, ¿por qué era hecho por medio del Dios Todopoderoso? Porque Él es el que es capaz de hacer todo lo que tú necesites. Por eso era el Dios Todopoderoso. Muchos no reciben los beneficios del pacto porque no conocen la verdadera naturaleza de Dios. Yo espero que hoy usted haya aprendido acerca de ese Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el que es capaz de tener un pacto contigo, y si tú cumples tu parte, Él no va a hacer otra cosa que cumplir la suya, porque Él es un Dios de pacto y Él no puede mentir. Él no puede dejar de ser Dios y te va a dar todas aquellas cosas que tú ya le has pedido y has puesto delante de Él. No te olvides que toda promesa de Dios Él la va a cumplir. Cuando Él hace una promesa es porque tiene toda la intención de cumplirla, porque Él es un Dios inmutable. Así que donde quiera que estés, y quiero aprovechar esta ocasión, porque si hay alguien que en este momento está conectado con nosotros, que nunca ha entrado en una relación de pacto con Dios, que nunca ha tenido esta relación de pacto, pero que sabe que Dios sana, que salva, que restaura, que cambia, que provee. Ese es el Dios que yo te ofrezco. No te estoy ofreciendo el Dios del mundo, te ofrezco el Dios de la palabra de Dios, el que ha demostrado una y otra vez que Él se mueve en poder, que Él sí es capaz, que Él sí puede hacerlo. Ese es el Dios que te estoy presentando en esta noche. Tal vez tú le conociste, te apartaste de sus caminos por la razón que sea. Eso no importa. En Él siempre vas a encontrar perdón. En Él siempre vas a encontrar restauración. Él es fuente inagotable de bendiciones abundantes. Ese es el Shaddai. Así que esta noche yo te ofrezco la oportunidad de que simplemente hagas una oración conmigo. Una simple oración que te va a llevar, va a cambiar tu vida, te va a llevar de muerte a vida. Esta oración simplemente te da la oportunidad de que le conozcas, de que cambie, de que vengas a Él y de que Él pueda bendecirte y de que Él pueda cambiarte y de que Él pueda liberarte, sanarte y dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que donde quiera que estés, si quieres hacer esta oración conmigo, simplemente repite después de mí y di conmigo: Padre Celestial, en esta noche reconozco que soy pecador, que te he fallado, que necesito de ti. Ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados, entro en pacto contigo, rompo toda relación con el mundo, con la carne, con el diablo, me reconcilio contigo y te pido que esas bendiciones abundantes vengan a mi vida. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme y por ser mi Padre. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que cuando venimos a Él, dice que seremos sus hijos y Él se convierte en nuestro Padre. Así que donde quiera que estés, si has hecho esta oración, déjanos saber tu nombre, déjanos saber dónde estás. Queremos conectarte con un ministerio si es que no puedes conectarte con nosotros, si no estás acá en la ciudad de Miami.